La frontera entre México y Estados Unidos, una tierra de polvo y sangre, donde los apaches se aferraban a sus últimas tradiciones. En un rincón olvidado de Chihuahua, un viejo sabio de la tribu, de ojos que habían visto un siglo de soles y lunas, caminaba por el desierto, pero su paz fue rota por un acto de crueldad inimaginable. Un coronel, sediento de poder, lo capturó y en un despliegue de sadismo sin piedad, le arrebató la vista. Las súplicas del anciano se ahogaron en el silencio. Su único consuelo, en las vastas y solitarias llanuras de Chihuahua, donde el sol quema y el viento arrastra historias ancestrales, la noticia del brutal ataque al anciano se propagó con la rapidez de un incendio de pasto seco. No era solo un hombre al que habían agredido, era la última chispa de una era que se extinguía. Un sabio cuyos ojos habían contemplado un siglo de soles, lunas y la lenta agonía de su pueblo. El anciano, conocido por todos como Tashunka, fue encontrado al atardecer por un grupo de jóvenes guerreros apaches. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, era ahora un mapa de dolor insoportable, con las cuencas de sus ojos, antes llenas de sabiduría y de la luz del mundo, ahora vacías y ensangrentadas. Sus lágrimas de dolor se habían secado con la arena del desierto. Al ver su condición, la indignación se apoderó de los jóvenes, pero sobre todo de Cajano, un líder audaz y de carácter implacable. Su corazón se encendió con una ira fría y peligrosa. Tashunka era más que un anciano, era la memoria viviente de su tribu, y la atrocidad cometida contra él era un acto de guerra. Al escuchar el relato de lo sucedido, la voz de Cajano la resonó con un juramento solemne: lo rastrearemos, sabrán lo que es el castigo de los apaches. La venganza apache no era impulsiva, no era un arrebato de sangre caliente. Era un plato que se servía frío, calculado y medido, diseñado para ser inolvidable. El grupo de Cajano no se lanzó a un ataque suicida. En lugar de eso, siguieron el rastro del coronel y su tropa, moviéndose como sombras en la noche, acechándolos desde la distancia. Esperaron el momento oportuno para atacar, para que el castigo fuera una lección de dolor y humillación que el coronel nunca olvidaría. Sin embargo, el destino, con su ironía caprichosa, tenía otros planes. El coronel, confiado y borracho de la arrogancia de su poder, marchaba con sus hombres sin sospechar que no solo era acechado por los apaches. En una llanura polvorienta, la tierra tembló bajo el peso de un ejército mucho más grande y formidable. De la nada, apareció una fuerza imparable, la división del norte de Pancho Villa. El coronel y sus hombres se vieron rodeados, superados en número y totalmente desarmados. Su altanería se desvaneció, reemplazada por el miedo puro. La presa que los apaches habían estado cazando, ahora estaba a la merced de un general que gobernaba con sus propias leyes, y que era conocido por su peculiar sentido de la justicia. La historia del anciano no había terminado, apenas estaba comenzando su capítulo más oscuro y fascinante. El coronel y su tropa, acostumbrados a imponer su voluntad con la fuerza de sus armas, se vieron de pronto atrapados en una trampa de la que no podían escapar. Las tropas de Pancho Villa, la legendaria División del Norte, surgieron del horizonte como un espejismo de muerte, rodeándolos por completo. Con un movimiento rápido y coordinado, los revolucionarios los desarmaron, dejando al coronel y a sus hombres a la merced del destino. El coronel, un hombre de uniforme impecable y con el porte altanero de quien se cree superior, fue conducido ante el general Pancho Villa. Se presentó con una confianza arrogante, como si la insignificancia de su crimen pudiera ser ocultada por su rango. Sin embargo, Villa no era un hombre de pompa y protocolos. Con una mirada que había visto la injusticia en cada rincón del país, estudió al coronel. Algo en el ambiente lo inquietaba. La tensión que flotaba en el aire no era solo la de un prisionero de guerra. Había algo más, un eco de un dolor más profundo.
En ese preciso momento, la tensión aumentó. De la polvorienta distancia, surgió la figura de Cafona, el líder apache, seguido de cerca por sus guerreros. Sus pasos eran firmes y silenciosos, y sus ojos, ardientes de una ira contenida, se clavaron en el coronel. La presencia de los apaches, a quienes Villa conocía bien por sus frecuentes encuentros en la frontera, no era casual. Villa, con su instinto agudo, supo de inmediato que la historia que tenía frente a él era mucho más que un simple enfrentamiento militar. Cafona se acercó a Villa con una mezcla de respeto y determinación. No era un súbdito que pedía clemencia, sino un líder que demandaba justicia. Villa le dio una señal a su intérprete y esperó, su rostro un mapa de paciencia y curiosidad. Sabía que estos hombres del desierto no aparecían por capricho. La historia de la que el coronel era parte iba a ser contada, y la verdad, cruda y brutal, estaba a punto de ser revelada. El coronel, que hasta ese momento había mantenido su postura arrogante, palideció al ver a los apaches. La certeza de que su crimen no quedaría impune lo golpeó con una fuerza abrumadora. Ahora no solo tenía que enfrentarse a la justicia de Pancho Villa, sino también a la de la tierra y a la de un pueblo que se negaba a ser silenciado. El aire se llenó de una quietud densa, solo rota por el susurro del viento. Pancho Villa, el general de la División del Norte, se mantuvo en silencio, su mirada fija en el líder apache, Cajoni. Con un gesto imperceptible, indicó a su intérprete que se acercara. La escena era la de un juicio. Aunque no había jueces ni tribunales, solo la justicia cruda del desierto y las leyes no escritas de la tierra. Cajona comenzó a hablar. Su voz, al principio baja y llena de una ira controlada, se hizo más fuerte a medida que el relato se desarrollaba. A través del intérprete, contó el brutal crimen del coronel, cómo había capturado al anciano Tasunka, un sabio venerado de la tribu, y cómo, en un acto de sadismo incomprensible, le había arrebatado la vista. «Él nos robó la luz», dijo Cajoni, con una voz que vibraba de emoción. No solo le quitó los ojos, sino que le robó la historia que esos ojos habían visto. Robó la sabiduría que él nos entregaba. Robó la paz, que era su única riqueza. El coronel, que había estado de pie con una altanería fingida, palideció. Intentó interrumpir, suplicando en voz alta: «General, es un salvaje, miente, todo es un truco». Pero la mirada de Villa lo detuvo, más fría y peligrosa que la hoja de cualquier cuchillo. El general no necesitaba más palabras para entender la verdad. La historia de Cajoni era demasiado dolorosa para ser una mentira. Había una herida profunda en las palabras del apache, un dolor que Pancho Villa reconocía, pues lo había visto en los rostros de su propia gente, oprimida por aquellos que se creían por encima de la ley. Los soldados de Villa, curtidos por la guerra, escucharon con un silencio respetuoso. Ellos también habían visto la brutalidad de la guerra, pero el acto del coronel iba más allá de la batalla. Era un acto de pura maldad. La tensión se hizo insoportable. El coronel estaba solo, expuesto, su uniforme impecable, antes símbolo de poder, ahora era un lienzo de su deshonra. Ya no se enfrentaba a un grupo de apaches sedientos de sangre, sino a un hombre que valoraba la justicia por encima de todo. En el rostro de Villa, el rictus de seriedad se endureció. La arrogancia del coronel era su perdición. Con la mirada fija en el cielo, Villa pareció tomar una decisión, una que sellaría el destino del coronel y se convertiría en una leyenda en las llanuras polvorientas de Chihuahua. El aire se hizo denso, cargado de una quietud ominosa que Pancho Villa, el caudillo de la División del Norte, sabía reconocer. Su mirada, que había visto más traición y brutalidad que cualquier otra, se posó en el rostro pálido del coronel, ahora despojado de su altanería. Para Villa, la justicia no se regía por las leyes de los gobiernos corruptos que él combatía,
sino por una ley más antigua, una que se susurraba en el viento del desierto, la ley de la lealtad y el honor. Y este hombre, este coronel, había roto esa ley de la forma más cruel y machina. Villa no era un hombre de discursos largos. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue grave y resonante, una sentencia que no admitía apelación. Este hombre, declaró, señalando al coronel con un dedo inquebrantable, ha violado una ley que es más antigua que cualquiera de las nuestras. No es un delito de guerra, sino un crimen contra la tierra y contra el espíritu de un pueblo. Su castigo, por lo tanto, no me pertenece a mí, ni a mi justicia. Pertenece a quienes ha ofendido. Con esas palabras, el destino del coronel quedó sellado. El miedo se apoderó de él, haciéndole perder el control. General, por favor, soy un oficial, tengo derecho, suplicó, con la voz quebrada. Pero sus palabras se ahogaron en la garganta al ver la expresión gélida en el rostro de Villa. El general había tomado su decisión. Dio una orden seca y precisa a sus hombres, que liberaran a todos los prisioneros de guerra, sin excepción, excepto al coronel. A él se le quitarían sus insignias, su uniforme y su dignidad sería entregado. Los apaches, que habían esperado con una paciencia ancestral, observaron la escena en un silencio que honraba la sabiduría del general. La decisión de Villa no era un acto de debilidad, sino de profundo respeto. Él reconocía que había una forma de justicia superior a la de los hombres, una que pertenecía a la tierra misma y a sus hijos. Al entregar al coronel, Villa no solo se libraba de un prisionero, sino que honraba la causa de un pueblo que se negaba a ser silenciado. El coronel había creído que su rango lo haría intocable, pero descubrió, demasiado tarde, que en el desierto, la única ley que importaba era la del honor. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un miedo abrumador. El sol de la tarde caía sobre las llanuras polvorientas, pintando el horizonte con tonos de fuego y sangre. El coronel, despojado de su uniforme y de su dignidad, fue atado de manos y entregado a los apaches. Con cada paso que lo alejaba del campamento de la División del Norte, el coronel sentía cómo su vida se desmoronaba. Su voz, ahora rota por el pánico, gritaba: «General, no me deje, soy un soldado de la República». Pero Pancho Villa simplemente le dio la espalda. Su figura, imponente y silenciosa, se desvaneció en la distancia, dejando al coronel solo, rodeado de un grupo de guerreros cuya sed de justicia era tan profunda como el desierto que los vio nacer. Ya no era un militar, sino un trofeo, un símbolo de la justicia implacable del desierto. El anciano Tasunka, con sus ojos vendados y su rostro surcado de arrugas de dolor, se acercó, su presencia llena de una sabiduría ancestral que el coronel, en su arrogancia, nunca había podido comprender. La mirada ciega de Tasunka parecía ver más que los ojos de cualquier hombre. Los guerreros apaches rodearon al coronel, su silencio más amenazador que cualquier grito de guerra. No había prisa. La venganza apache no era un acto de ira descontrolada, sino un ritual calculado, diseñado para que el castigo fuera una lección inolvidable. El coronel, que había infligido tanto dolor, ahora se encontraba en el lugar de la víctima, y el terror se apoderó de él. Se dio cuenta de que no había escapatoria. El general Villa lo había sentenciado, no a la muerte, sino a algo mucho peor, a enfrentarse a la oscuridad que él mismo había creado. El sol se hundió por completo, y las sombras se alargaron, envolviendo al coronel en una oscuridad que era un presagio de lo que estaba por venir. Los apaches encendieron una hoguera, y las llamas danzaron en los ojos de los guerreros, reflejando una determinación inquebrantable. El coronel estaba solo, en la inmensidad del desierto, rodeado por un pueblo que él había creído insignificante. Y ahora, ese pueblo, a través de su silencio y su mirada, le recordaría el verdadero significado de la justicia. Su destino ya no estaba en manos del ejército,
ni del gobierno, ni siquiera de Pancho Villa. Su destino estaba en manos de los apaches, y el coronel, por primera vez en su vida, sintió un miedo tan profundo que le hizo desear la muerte rápida que le había negado al anciano ciego. El coronel se quedó de rodillas, esperando el castigo. Los apaches, por su parte, no le hicieron daño, simplemente lo rodearon en un círculo perfecto. Las historias de sus ancestros, que se habían mantenido en la memoria del anciano, ahora cobraban vida en el aire de la noche. Se sentía el peso de la historia, la de un pueblo que se negaba a ser vencido. La noche se convirtió en un tormento silencioso para el coronel. No había golpes ni gritos, solo el silencio, la presencia de la tribu y el peso de su crimen. El coronel, ahora una figura patética amarrada a un poste en el centro del campamento apache, descubrió que su castigo no sería la muerte rápida que había temido. La venganza apache, como había advertido Cajona, no era un acto impulsivo ni brutal en el sentido que él conocía. Era una tortura psicológica, un lento y agonizante desgarro de su arrogancia y de lo que quedaba de su humanidad. Durante días, el coronel fue forzado a ser un testigo mudo de la vida de la tribu. Los apaches no le infligieron un solo golpe, no le cortaron ni un solo cabello, pero la deshonra y la humillación que sentía eran tan grandes como su crimen. La tribu entera lo miraba, no con odio sino con un desprecio silencioso que era más cortante que cualquier cuchillo. Los ancianos pasaban junto a él, sus miradas llenas de una sabiduría ancestral, y él sentía el peso de la historia de un pueblo que se negaba a ser vencido. Los niños, con sus ojos inocentes y su curiosidad pura, lo señalaban con el dedo, y la vergüenza del coronel se profundizaba, quemando más que el sol del desierto. Se había acostumbrado a ser temido, pero ahora era solo un objeto de curiosidad, un recordatorio de la fragilidad del poder. El peor tormento, sin embargo, era el sonido de la voz del anciano Tasunka. Cada noche al calor de la hoguera, los apaches se sentaban a escuchar las historias que sus ojos le habían robado. Tasunka, con una voz serena y sin rastro de rencor, narraba la historia de su vida, de los amaneceres dorados que había visto, de las lunas plateadas que había contado, de los rostros de sus ancestros que había memorizado. Contaba cómo había sentido la lluvia sobre su piel, cómo había olido la tierra mojada después de una tormenta, cómo había contemplado las vastas llanuras y las montañas sagradas de su pueblo. El coronel, con sus ojos ahora abiertos pero inútiles para ver el mundo, era forzado a escuchar lo que nunca más podría contemplar. La ironía era brutal. El hombre que había negado la visión a otro, ahora estaba ciego a la belleza que lo rodeaba, y solo podía ver con los ojos de su conciencia, que le gritaba su culpa. Cada historia de belleza, cada recuerdo de luz, era una punzada en su alma. El coronel, que había cometido atrocidades en el campo de batalla sin sentir remordimiento, se encontró con una forma de tortura que nunca había imaginado. El desierto, antes una simple extensión de polvo y sol, se convirtió en un espejo que le devolvía la imagen de su propia crueldad. Ya no era el sádico coronel, sino una sombra temblorosa, un hombre roto, cuyo único castigo era vivir en la oscuridad que él mismo había impuesto. Y en el campamento apache, el silencio se convirtió en el grito más fuerte de todo. Cada día que pasaba, el coronel se desmoronaba un poco más, no por la falta de comida o agua, sino por el peso de su conciencia, que lo devoraba desde adentro. Su castigo era una lección de humildad, una lección que lo convertiría, finalmente, en un hombre, en lugar de un monstruo. Bajo la pálida luz de la luna, el silencio de la noche fue roto por el suave crujido de la arena. El anciano Tasunka, su figura envuelta en las sombras, se acercó al coronel. Ya no era un hombre lleno de dolor, sino una figura de una serenidad que contrastaba con el tormento que consumía al militar. El coronel, ahora una sombra temblorosa, levantó la cabeza, esperando un golpe o una palabra de desprecio, pero lo que recibió fue algo mucho más devastador.
un lamento lleno de sabiduría. Tus ojos te serán devueltos, os le dijo Tasunka con una voz que era un susurro en el viento del desierto. Pero solo cuando entiendas que la vista no está en la luz que entra, sino en el alma que siente. Con estas palabras, el anciano no buscaba la venganza, sino la redención. Su voz no era de odio, sino de un profundo lamento por la oscuridad en el corazón del coronel. Le hizo entender que la verdadera ceguera no era la ausencia de luz, sino la falta de compasión y la ceguera del alma. Luego, los apaches le soltaron las ataduras y en lugar de matarlo, le cubrieron la cabeza con una bolsa de cuero. El mundo se convirtió en un abismo de tinieblas para él. Con las manos y los pies libres, pero completamente ciego a la luz del sol, lo abandonaron en el desierto, dándole solo una cantimplora con agua y un cuchillo. Para que no vuelvas a arrancar los ojos a otro, le dijo el anciano a la distancia. La vista, como el perdón, se gana con el corazón. Y así, el coronel, solo, se perdió en el laberinto de la inmensa soledad que se extendía ante él. El castigo de los apaches no era la muerte, sino la vida en la oscuridad que él mismo había creado. Por primera vez en su vida, el coronel sintió el verdadero significado de la impotencia. Ya no tenía un uniforme que le diera poder, ni soldados que le obedecieran. Solo tenía su terror y la vasta inmensidad del desierto. El anciano no quería matarlo, sino que aprendiera a sentir la luz, a ver el mundo con un corazón compasivo y, quizás, a encontrar la verdadera visión que él mismo había negado a otro. En el silencio de la noche, el coronel entendió que había perdido más que sus ojos, había perdido su alma, y su único castigo era tratar de encontrarla en la oscuridad. Su grito se perdió en el viento. El coronel, ahora despojado de todo, se convirtió en una leyenda de los cuentos apaches que se susurraban alrededor de las hogueras. Nunca se supo qué fue de él. Su historia se perdió en los vientos implacables del desierto. Los relatos que se cuentan varían. Algunos dicen que deambuló, ciego y desorientado, hasta que la sed y el hambre lo vencieron y su cuerpo se convirtió en polvo en la misma tierra que había profanado. Otros, los más viejos y sabios de la tribu, prefieren creer que en su ceguera encontró la luz, que en el laberinto de soledad que él mismo había creado, aprendió a ver con el corazón, a sentir el mundo no con los ojos, sino con el alma, y que en su tormento se convirtió en un hombre más compasivo. Dicen que su espíritu, finalmente liberado de la oscuridad de su alma, se unió a los vientos del desierto, y que a veces, en las noches de luna llena, se le puede escuchar susurrando una disculpa a la tierra. El anciano Tasunka, sin embargo, vivió sus últimos años en una paz profunda, rodeado de su tribu. No había rencor en su corazón. Su justicia no había sido la muerte del coronel, sino su transformación. Los apaches aprendieron que la venganza no siempre es la sangre, sino la lección, y que hay una justicia superior a la del hombre, una que no se rige por la fuerza, sino por la sabiduría. Y en cuanto a Pancho Villa, su acto de justicia inusual se convirtió en una leyenda en las llanuras del norte de México, un relato que se contó una y otra vez. Era una leyenda que hablaba de la brutalidad de la revolución, pero también de la sabiduría ancestral, la lealtad y el honor. Y aunque la paz era un bien escaso, esa noche, en el campamento apache, los ancianos contaron la historia de cómo la visión de un hombre ciego había castigado al tirano. La tierra había hablado, y la justicia se había hecho, no con violencia sino con una lección inolvidable. El coronel fue la prueba de que en el desierto, la verdadera oscuridad no se encuentra en la noche, sino en un corazón sin luz. La historia de la venganza de los apaches y la justicia de Pancho Villa se convirtió en una leyenda que se contó durante generaciones en las llanuras del norte de México. Era un relato que hablaba de la brutalidad de la revolución, pero también de la sabiduría ancestral, la lealtad y el honor. Y aunque la paz era un bien escaso, esa noche, en el campamento apache,
los ancianos contaron la historia de cómo la visión de un hombre ciego había castigado al tirano. La tierra había hablado y la justicia se había hecho, no con violencia, sino con una lección inolvidable. El coronel fue la prueba de que en el desierto la verdadera oscuridad no se encuentra en la noche, sino en un corazón sin luz. Y el anciano Tasunka, con su alma en paz, se convirtió en un faro de sabiduría para su pueblo, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside no en el poder sobre otros, sino en la paz interior y la compasión. La historia del anciano ciego y el coronel arrogante se convirtió en un himno, un canto a la justicia silenciosa del desierto. Los apaches entendieron que no necesitaban las leyes de los hombres blancos para encontrar la justicia, pues la suya era más antigua y sabia, grabada en las rocas y susurrada por el viento. Y así la historia de Tasunka, el coronel y Pancho Villa se convirtió en una leyenda que se contó una y otra vez, para que la verdadera lección de la vida y la verdadera justicia nunca se olvidaran.